Desde la Federación Argentina de Cardiología, el placer de contar con distinguidos profesionales para analizar un tema muy importante como es la efectividad de las distintas estrategias en la prevención del infarto. Vamos a contar para ello con el doctor Pablo Corral, que es médico internista, lipidólogo, docente de la Facultad FASTA y es además miembro del Comité de Obesidad y Diabetes de la Federación Argentina de Cardiología. El doctor Andrés Rosende, que es magíster en efectividad clínica por la UBA y consultor internacional de la Organización Panamericana de la Salud. Y como panelistas expertos nos van a aportar su punto de vista el doctor Jorge Riera Estíbal, que es del Instituto Cardiovascular de Corrientes, también es cardiólogo y miembro de este comité, y Federico Salazar, que dirige la sección de hipertensión arterial en el Hospital Privado de Comunidad. Las herramientas que tratan de bajar las guías a nuestros pacientes, de aplicarlas con el rigor científico, pero con el alcance. El beneficio de cualquier tratamiento depende de a qué porcentaje de la población que lo necesita llega y de la continuidad. Entonces vamos a escuchar en primer lugar al doctor Pablo Corral, refiriéndose al rol que podría tener la lipoproteína pequeña A en este esquema terapéutico. Muchas gracias al Comité de Obesidad y Diabetes por la invitación, al doctor Gustavo Alcalá, a este webinar donde nos referiremos específicamente a LPA, la detección temprana y las distintas opciones terapéuticas actuales y futuras que tenemos sobre esta dislipidemia específica. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Lo primero que tenemos que mencionar es que la lipoproteína pequeña A no es más que una LDL que tiene unida, que tiene asociado una apoproteína pequeña A con una estructura muy similar al plasminógeno en más de un 90%. Esta ApoA, como ustedes pueden ver y observar, está conformada por estructuras semicirculares denominadas Kringles, en este caso los Kringles 4 y 5. Lo diferente es que el Kringle 4 tiene 10 subtipos diferentes que tienen copias únicas, excepto el número 4, como ustedes pueden ver, que tipo 2, que tiene múltiples copias, que pueden ir desde una a más de 40. Y esto tiene que ver específicamente con el tamaño de la partícula. A mayor número de Kringle 4.2 va a ser menor el tamaño y viceversa. A menor número de Kringle 4.2 va a ser más alto el valor que vamos a encontrar en sangre periférica. Lo interesante, lo fundamental, es que hay una falta de modelos animales, solamente en monos del Nuevo Mundo, macacos, mandriles, simios, gorilas, y en los erizos presentan lipoproteína pequeña, y esto hace que sea difícil el estudio de esta lipoproteína en otras especies y luego inferirlo al ser humano. También sabemos que solamente los seres humanos tenemos fosfolípidos oxidados, que son estas partículas que están asociadas al Kringle 10, que le dan una característica no solamente de ser proterogénica, protrombótica por la similitud al plasminógeno, sino también proinflamatoria. Acá podemos ver y observar claramente cómo hay una inversa relación entre el número de partículas y el tamaño de la lipoproteína. Acá podemos ver 12 repeticiones de este Kringle 4.2, donde la partícula básicamente es más chica y hay mayor valor. Bueno, cuando la partícula es más grande por el número de repeticiones de este Kringle, en este caso 36 repeticiones, bueno, el valor es más bajo. La prevalencia en la población general históricamente reportada es de alrededor del 20%. Uno de cada 5 personas en el mundo tiene niveles elevados de lipoproteína pequeña por encima de 50 miligramos por decilitro. Y esto se asocia a riesgo de infarto cuando ese valor supera los 30 miligramos por decilitro o el equivalente en número de partículas a 75 nanomol por litro. Hay riesgo claro de calcificación de la estenosis aórtica. Más de 50 miligramos comienza el riesgo o más de 125 nanomoles.
Hay una alta variabilidad entre los individuos. Hay personas que tienen muy, pero muy bajos niveles, menos de 1 de LPA, y hay personas que tienen muy, pero muy altos niveles por encima de 250. La herencia es clásica en función de, hay un muy, pero muy alto nivel de herencia en esta lipoproteína y los niveles se dice que permanecen constantes y que distintos tipos de hábitos como la dieta, la actividad física, la alimentación, no modifica o modifica muy poco los valores basales de lipoproteína pequeña. Entonces, nos planteamos, bueno, ¿para qué existe? ¿Para qué tenemos lipoproteína pequeña? Bueno, la función biológica se desconoce. No se sabe bien por qué tenemos, si es un resabio evolutivo de la necesidad en alguna época, luego de millones de años, de tener alguna lipoproteína que tenga fenómenos protrombóticos, por ejemplo, para evitar hemorragias. Pero bueno, se sabe que en algunos casos variantes de alelo nulo con niveles muy, pero muy bajos de LPA podría tener asociado a riesgo de diabetes, bueno, riesgo de sangrado a nivel cerebral, reparación tisular, cicatrización. Bueno, hay relación con algunos tipos de cáncer, todavía no se sabe y no se puede determinar, incluso con un efecto protector contra la enfermedad de Alzheimer. Lo cierto es que hay evidencia de patogenicidad directa. Vean ustedes los metaanálisis donde demuestran claramente que el mayor nivel de lipoproteína pequeña se asocia no solamente a infarto no fatal, sino a muerte coronaria. También los estudios de randomización mendeliana han demostrado exactamente lo mismo, mayor nivel de LPA, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y los estudios de Kibos o de variantes de alelos en un alelo ya comienza a haber una diferencia significativa cuando no hay variantes y con 2 alelos hay más de 4 veces mayor riesgo de enfermedad coronaria. Hay un riesgo no solamente a nivel coronario, vean ustedes que el infarto agudo del miocardio, el riesgo es por 1.85, de la calcificación valvular aórtica, como decíamos ayer, es por 2. Bueno, tenemos riesgo asociado a falla cardíaca, stroke isquémico y enfermedad arterial periférica por 1.6 aproximadamente promedio, pero también 1.5 para mortalidad cardiovascular y 1.2 para mortalidad por toda causa. Es por esto que uno se o puede afirmar que es un factor de riesgo independiente fuerte y probablemente causal, y esto es a lo que nos han convocado para que charlemos y discutamos por qué decimos probablemente causal, porque hoy todavía no tenemos evidencia firme y sólida de intervención sobre esta lipoproteína y descenso de eventos cardiovasculares. Como decíamos en un principio, hay distintos tipos de mecanismos por los cuales la LPA se asocia a estos efectos no deseados. El mecanismo proaterogénico clásico, porque no deja de ser una LDL modificada, es proaterogénica, la LPA es proinflamatoria, hablábamos que lleva o en este caso transporta los fosfolípidos oxidados, entre otros factores que hacen que esta partícula sea proinflamatoria, y la similitud al plasminógeno también la convierte en una estructura que es protrombótica. Cuando uno compara partícula versus partícula, LDL versus LPA, sabemos, conocemos y hemos visto y evidenciado que partícula versus partícula, la LPA es 6 veces más heterogénica que una partícula de LDL. Probablemente por estos fenómenos protrombóticos, por estos fenómenos proinflamatorios, aunque debemos destacar que por más altos niveles de LPA que nosotros tengamos en sangre, siempre la mayoría y en la mayoría de las veces la LDL es más frecuente en número que el número de LPA en forma circulante. Y ustedes si miden LPA le van a informar desde el laboratorio dos maneras de tener valores de LPA. En nanomoles, que informa concentración o número de partículas, y el miligramo, que informa masa, toda la partícula en general. Lo interesante es que uno podría tener un mismo valor de masa, en este caso 30 miligramos en este ejemplo, pero distinto número de partículas. Vean ustedes, 85 nanomoles versus 55 nanomoles. Hoy lo imperativo es que se mida la lipoproteína pequeña, aunque es ideal tener la medida en nanomol por litro.
La reciente Declaración Internacional de Bruselas sobre la lipoproteína pequeña A, bueno, juntó distintos representantes del mundo, no solamente científicos, sino también asociación de pacientes, para determinar y generar este paper donde se determinó que hasta 30 miligramos por decilitro es un valor que no está elevado, de 30 a 50 miligramos es un valor intermedio, más de 50 miligramos es un valor alto, y aquí tenemos específicamente una relación directa y proporcional entre los niveles de LPA y el riesgo de enfermedad cardiovascular. También se estableció que lo que hace tener lipoproteína pequeña LA elevada es recategorizar el riesgo. Vean ustedes cómo, en base a los factores clásicos de riesgo que ustedes conocen, tener lipoproteína pequeña elevada lo que hace es elevar un umbral en el riesgo cardiovascular. Si un paciente es riesgo bajo, entonces pasa a riesgo intermedio con LPA elevada. Si un paciente tiene riesgo intermedio, pasa a riesgo alto. Pero también se estableció que bajando los niveles de LPA podríamos bajar ese riesgo cardiovascular asociado. Hoy no tenemos un tratamiento específico para el LPA. Sí sabemos si tenemos tratamientos para LDL, para la tensión arterial, tenemos anticoagulantes, pero el estante de fármacos o de herramientas para bajar la LPA está hoy vacío. Sabiendo que en algunos lugares del mundo se puede utilizar aféresis, fundamentalmente en Alemania, en Estados Unidos se utiliza aféresis, la PCSK9, como vamos a ver a continuación, los inhibidores tienen algún impacto en algún subgrupo de pacientes, pero vean, las sales biliares, los fibratos no impactan sobre el LPA, las estatinas incluso pueden llegar a aumentar un poco los niveles de LPA con una repercusión clínica hasta hoy desconocida. El ezetimibe prácticamente no modifica la LPA, igual que el ácido bempedoico. Fármacos que hoy ya no están a disposición, inhibidores de CETP, mipomersen y ácido nicotínico bajaban la LPA, y el estilo de vida, vean que los hábitos no modifican estos valores. Lo interesante es que cuando uno quiere equiparar ese beneficio que observamos con las estatinas, recuerden que bajar con las estatinas un milimol o 38 miligramos por decilitro de LDL bajaba, según el metaanálisis del CTT, 22% el riesgo relativo. Y si eso lo queremos trasladar al LPA, en prevención primaria deberíamos bajar los niveles 65 a 100 miligramos en base a estudios de randomización mendeliana. Y en prevención secundaria, bueno, quizá un poco menos, 50 miligramos, y en los estudios randomizados en base a esta evidencia, entre 30 a 40 miligramos por decilitro. Y esto es un valor muy, pero muy alto. No alcanzaría con bajar un 10, 15 o un 20% valor de LPA para obtener un beneficio clínico sustancial. ¿Qué hemos visto y qué evidencia tenemos de los inhibidores de PCSK9 y LPA? Bueno, vean ustedes el subanálisis del Fourier. En el Fourier, cuando el nivel de LPA era igual o menor a la media, bueno, no había un beneficio en la utilización de evolocumab. Vean ustedes un NT de mayor a 100, una reducción de riesgo absoluto de 0,9, prácticamente no había un beneficio. Ahora, cuando el nivel de LPA superaba la media, vean que este NNT bajaba a 40, la reducción de riesgo absoluto era de 2,5, un G-radio de 0,77 en aquellos pacientes que tenían niveles de LPA elevados. Cuando analizábamos Odyssey Outcomes con alirocumab, bueno, pasó exactamente lo mismo, aquí dividido en cuartilos. Los primeros 3 cuartilos no hay diferencia significativa, vean los valores de LPA, pero cuando el valor en el cuartilo cuarto era muy, pero muy elevado de LPA, bueno, el beneficio era sustancial, estaba a la izquierda del 1 del intervalo de confianza. Esto significa, y esto uno pudo determinar, que había un descenso de un 25% del valor, de acuerdo al valor basal que tenía aquel paciente, y había algún beneficio clínico que en algún punto podría llegar a ser marginal. En prevención primaria, el estudio MESA nos demostró que, si bien siendo un estudio observacional, que aquellos pacientes que tenían más de 50 miligramos por decilitro de LPA, había una reducción de más de un 45% en la enfermedad coronaria cuando se administraba aspirina en este grupo de pacientes. Habría que considerar entonces algún subgrupo de pacientes en prevención primaria con niveles elevados de LPA la utilización de aspirina, porque podría tener un impacto fundamentalmente en
lo que es el riesgo protrombótico de esta lipoproteína. Y ya entrando en los fármacos que están en desarrollo, que están próximos a publicarse, no podemos dejar de mencionar estos 5 fármacos que son los que están más avanzados. El primero es el Pelacarsen en el estudio Horizon, con más de 8.000 pacientes, con un descenso de un 30 a un 80% del nivel de LPA, a presentarse seguramente a principios del año que viene. El segundo es el estudio Ocean con Olpasiran, con más de 7.000 pacientes, un descenso incluso mayor, hasta un 95%, y se presentan los resultados aparentemente a finales del año 2026. Lepodisiran, el estudio Acclaim, viene un poco más atrasado, ya hay un aumento, en estos 12.500 llegaron a 15.000 por una enmienda del protocolo, con un descenso de más del 90%, estudio que se presenta o se planea presentar a fines del 28, principios del 29. Y 2 fármacos que han terminado su fase 2, bueno, el Alparcal con Serracirán, con un descenso de casi el 98%, y el Movalaplin, el estudio Kraken, un fármaco de vía oral que baja hasta un 65%, bueno, esperando que ingresen en fase 3 estos 2 últimos estudios con fármacos que bajan el nivel de LPA en forma sustancial. Tendremos que esperar los resultados de los estudios randomizados y controlados para LPA. Y si los estudios son positivos, bueno, uno confirmaría la hipótesis de que es la LPA un real factor de riesgo cardiovascular. Habrá que ver cuál es el impacto del beneficio en la reducción del riesgo relativo, si es mayor o menor al 20%. ¿Qué pasa con la reducción necesaria para observar un beneficio clínico? Habrá que ver si hay reducción de MACE con o sin mortalidad asociada. ¿Qué pasa con los niveles bajos de LPA y, por ejemplo, los nuevos casos de diabetes? Y finalmente, ¿qué pasa con el impacto sobre otros lechos vasculares? Stroke, trombosis venosa profunda y enfermedad valvular aórtica. Ahora, distinto sería el panorama si los estudios dan negativos. Sería y quedaría como un marcador y no como un factor de riesgo. Habrá que ver si no hay que reducir aún más los niveles de LPA. ¿Cuál sería el impacto que paralelamente tienen estos pacientes que están muy, pero muy bien tratados sobre LDL y ApoB? ¿Qué pasa con el uso concomitante de aspirina si es que no pueden cubrir el descenso de LPA? Y finalmente, el impacto sobre los fosfolípidos oxidados, sobre el componente inflamatorio que tiene la LPA. El último compuesto que se lanza en esta carrera es un fármaco también de vía oral adquirido por el laboratorio MSD a un laboratorio chino en función de competir por vía oral con el Movalaplin. Aparentemente este compuesto sería un poco más estable y más intensa la reducción del LPA, pero se suma a el grupo de fármacos que entran en forma de descenso del LPA y ver el impacto clínico. Por último, la terapia génica. La terapia génica de las dislipemias, no solamente sobre el LPA, tenemos las nanopartículas lipídicas, la técnica de CRISPR-Cas9, incluso los vectores virales, que lo que generan es edición génica, es tratar de quitar o modificar algunas bases de secuenciación de distinto tipo de genes. Acá tenemos el gen de la LPA, fundamentalmente la terapia CRISPR-Cas9 de cortar y pegar, el copy-paste, que lo que hace es quitar esa secuencia de nucleótidos que van a generar la LPA para poder disminuir los niveles finalmente de la proteína secretada a nivel hepático. Tenemos no solamente terapia de CRISPR-Cas9 para LPA, sino también para LDL sobre PCSK9 y sobre lipoproteínas ricas en triglicéridos remanentes de colesterol sobre la angiopoietina like 3. Pero bueno, ustedes me dirán, si no tenemos herramientas para bajar los niveles de LPA, ¿para qué vamos a medir el LPA? Bueno, esta es una muy buena pregunta y yo lo que les quiero mostrar es esta herramienta que está en línea, que está a disposición de cada uno de ustedes, donde uno carga, como vamos a ver a continuación, datos basales del paciente, datos que todo el mundo tiene en su consulta y luego carga el valor de LPA para ver qué es lo que podemos hacer para tratar de disminuir el riesgo sin impactar directamente sobre el LPA. Vean ustedes, en este caso tenemos a un hombre de 55 años, en este caso 1,70 m, 72 kilos, índice de masa corporal de menos de 25, 210 de colesterol total, 130 de LDL, 40 de HDL y 145
de tensión arterial sistólica, no toma medicamentos para bajar la presión, no es diabético, no es fumador y no ha fumado nunca. Vean ustedes el riesgo que tiene este paciente desde los 55 a los 80 años. Con estas características que yo les pongo, tiene un riesgo del 21,6% de tener un infarto o un stroke isquémico. Ahora, si nosotros le agregamos el valor del EPA, como podemos ver acá, y le ponemos, por ejemplo, 200 nanomoles, que es un valor no muy alto, pero es un valor elevado, este riesgo de 21,6 pasa a 34,6. Vean ustedes con el solo agregado del valor del EPA cómo aumenta el riesgo de este paciente a los 80 años. Entonces, ¿qué podemos hacer con este paciente? Bueno, lo que podemos hacer es tratar de llevar esta línea roja a la línea celeste, modificando factores de riesgo que hoy sí son pasibles de modificarlo. Y acá tenemos el LDL colesterol y la tensión arterial sistólica. Vean ustedes que nosotros podemos jugar con el LDL colesterol. Podemos bajarle, por ejemplo, en este caso, 20 miligramos por decilitro de LDL colesterol. Y en el caso de la tensión arterial sistólica, le podemos bajar, por ejemplo, 10 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica. Y vean cómo ese riesgo vuelve al riesgo basal de 21,6. Entonces, es importante saber que si bien no tenemos estrategias directamente relacionadas para el LPA, podemos impactar sobre otros factores pudiendo tener un beneficio clínico sustancial. Decíamos que una vez en la vida es suficiente para valorar el nivel del LPA. Bueno, nosotros hemos hecho estudios y hoy existe una cierta discusión en el ámbito académico si alcanza, si no hay variabilidad en los valores de LPA a través del transcurso de la vida. Nosotros hemos estudiado en nuestra base con 740 pacientes. En 61 de ellos hemos repetido los niveles de LPA. Vean ustedes, 171 determinaciones en función de 2, 3, 4, 5 o hasta 7 veces el valor del LPA y los hemos dividido en pacientes con menos de 70, de 70 a 125 y más de 125 nanomol por litro. Todos realizados en el mismo laboratorio, todos de un mismo centro. 21 pacientes de estos 61 tenían lo que se denomina hipervariabilidad, más del 25% cuando repetíamos el valor. Y eso recategorizaba. Vean pacientes que tenían riesgo basal bajo pasaban a intermedio, de intermedio podían pasar a alto, pero también podían pasar a bajo, y pacientes de riesgo alto podían pasar a riesgo intermedio. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Distintos tipos de estrategias farmacológicas, por ejemplo, el nivel de PCSK9 pueden recategorizar el riesgo, pero también, por ejemplo, la menopausia. La mujer que entra en la menopausia aumenta los niveles de LPA y también, fundamentalmente, pacientes que entran en enfermedad renal crónica también pueden cambiar su riesgo y su categoría en función del aumento en los niveles de LPA. Para concluir, les cuento la experiencia que estamos realizando en Argentina. El grupo GAELPA, que es el grupo argentino para estudio de LPA, que es un grupo que fundamentalmente busca generar conocimiento. El objetivo es conocer y obtener datos locales en Argentina de LPA y evaluar prevalencia, el patrón de cómo se mide la LPA, las diferencias geográficas en nuestro país, la relación con diferentes manifestaciones cardiovasculares, las estrategias del manejo terapéutico, el comportamiento en el tiempo, a ver si varían o no, y finalmente la relación con otras variables lipídicas y no lipídicas de cada uno de estos participantes. Tenemos una herramienta donde con 50 variables, donde hay datos filiatorios y clínicos, datos de laboratorio, de imágenes, incluso datos terapéuticos, y hemos dividido el país en 6 regiones para poder analizar estos datos de los pacientes. Tenemos un registro en clinicaltrials.gov de nuestro estudio y un comité de ética ha aprobado nuestro estudio y la publicación del protocolo inicial está realizado en una revista indexada. Muy felizmente vamos a presentar nuestros primeros resultados en el próximo Congreso Europeo de Cardiología en Madrid, en la sesión de Late Breaking Trials en lípidos y enfermedad cardiovascular. Lo que les puedo contar es que nosotros tenemos medido el nanomol en los primeros 3.000 pacientes, más de 30% de aumento en pacientes con más de 125 nanomol por litro.
En miligramos tenemos 34% con más de 50 miligramos por decilitro. Y cuando uno compara de la cohorte total, este 16,8% de pacientes con elevación de LPA en nuestros primeros 3.000 pacientes, los que medido, perdón, 16,8% tienen elevación de todos los pacientes que tienen medido LPA. Cuando uno separa entre valores altos y valores bajos, tenemos una diferencia estadísticamente significativa a favor de aquellos que tienen elevados niveles de LPA y enfermedad cardiovascular establecida. Son más de 70 los participantes que tenemos entre investigadores principales, colaboradores, coordinadores regionales, directores del estudio GAELPA. Y en conclusión, podemos decir que hoy la lipoproteína pequeña es un potencial factor de riesgo cardiovascular que tiene sólida evidencia genética epidemiológica que justifica hoy un abordaje terapéutico. Datos locales de nuestro registro apoyan esta relación causal entre LPA y riesgo cardiovascular. Las terapias específicas contra LPA, los oligonucleótidos antisentido y los fármacos pequeños inhibidores de RNA muestran reducciones sin precedentes en esta lipoproteína y estudios en curso nos van a aclarar realmente lo que nos importa, que es el impacto clínico. El tratamiento futuro entonces va a requerir una estrategia integrada, considerando no solamente cuánto debemos bajar los niveles de LPA, sino también la interacción con otras lipoproteínas, con LDL colesterol, con ApoB y marcadores inflamatorios como los fosfolípidos oxidados. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Vamos a continuación a escuchar la disertación del doctor Andrés Rosende y al final abriremos las preguntas con nuestros panelistas y con los participantes. Muchas gracias. Voy a cambiar a modo presentación. Muy bien. Ok, ahí va. Bueno, muchas gracias a la Federación Argentina de Cardiología por la invitación a este webinar. Y bueno, fue muy interesante escucharlo a Pablo disertar sobre la lipoproteína A, digamos, un marcador de riesgo seguramente y un potencial factor de riesgo que está actualmente en la frontera del conocimiento. Yo los voy a traer ahora hacia otra forma de mirar el problema de la carga de enfermedades cardiovasculares, que es la salud pública, es decir, cómo lo afrontamos en términos poblacionales y cómo entendemos que para generar un impacto tenemos que mejorar el acceso a los tratamientos que están largamente probados, que tienen beneficio en términos de reducción de morbo y mortalidad, pero que al mismo tiempo existe una brecha de implementación muy grande y que no solamente afecta a poblaciones sin coberturas o países de ingresos bajos. Es un problema global. Obviamente los países más pobres están en una peor situación, pero el control de los factores de riesgo en los países de ingresos altos dista mucho de ser ideal. Y HEARTS, como ustedes conocerán, es el programa bandera de la Organización Mundial de la Salud para la prevención y control del riesgo cardiovascular, haciendo foco en la atención primaria de salud, que es donde se atiende la mayor proporción de pacientes que podríamos considerar sanos, es decir, que tienen muchas veces factores de riesgo, pero que aún no han tenido un evento. Y como muchos de ustedes conocerán, esto es del estudio PURE, la hipertensión arterial es el factor de riesgo número uno para mortalidad de causa cardiovascular, sencillamente porque es muy frecuente y cada vez más. Según la última encuesta nacional de factores de riesgo, en Argentina la prevalencia de hipertensión arterial, utilizando punto de corte tradicional de 140-90 en población adulta, es del 46
3,6%. Entonces, la carga que la hipertensión arterial genera sobre la enfermedad cardiovascular es pero que muy relevante. Y la urgencia está dada porque a pesar de la disminución progresiva que ha tenido la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en los últimos 30 años, como podrán ver en estos gráficos, alrededor del 2010, este descenso se ha estancado. Es decir, que el porcentaje de cambio, de reducción de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares se ha lentecido. Y esta es otra forma de ver el problema. Los países de la región de las Américas, entre 1990 y 2017, la mayoría se encontraba en territorio negativo, es decir, el porcentaje de cambio anual era negativo, la mortalidad de causa cardiovascular disminuía año a año. Y fíjense del 2017 en adelante cómo eh, una gran proporción de los países se ha ido hacia el centro, es decir, el estancamiento, pero un porcentaje no despreciable ha dado la vuelta a esa tendencia y la mortalidad cardiovascular ha empezado a subir. Lo que pueden ver aquí en la esquina inferior derecha son proyecciones al año 2030 de estas tendencias. Y como pueden ver, hay un mismatch entre los objetivos planteados, los objetivos de reducción de un 30% de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares para el año 2030 y las trayectorias actuales. Y si miramos las 10 primeras causas de mortalidad general y discapacidad, vamos a encontrar a la enfermedad isquémica del corazón en primer lugar. Luego vamos a tener la enfermedad cerebrovascular. Luego tenemos las demencias. Y por aquí también aparece la diabetes, la enfermedad renal crónica y obviamente la enfermedad hipertensiva. En todas donde hay una flecha, la hipertensión arterial es el factor de riesgo número 1 o número 2 en términos de riesgo atribuible. Y esto nos genera una oportunidad, sabiendo que tenemos tratamientos efectivos que reducen de forma consistente y segura la presión arterial. La asociación es tan fuerte entre valores de presión arterial y mortalidad que también la podemos estimar entre porcentajes de control de la hipertensión arterial a nivel poblacional y mortalidad por enfermedad isquémica del corazón y por accidente cerebrovascular. Obviamente aquí la proporción, la relación es inversa. Esto analizó datos de mortalidad de todos los países de la región, 30 años, un set de 30 años de datos de estadísticas oficiales, y pudimos construir un modelo que nos dice que por cada punto porcentual de incremento en el control poblacional de la hipertensión arterial podemos esperar casi un 3% de reducción de la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón y más de un 2% de mortalidad por enfermedad cerebrovascular. Nosotros con los datos de este estudio que realizamos construimos una herramienta que se llama Enlace, que es gratuita, está abierta a todo el público. Si buscan en Google Enlace OPS, van a encontrar un montón de estadísticas de morbo y mortalidad de enfermedades cardiovasculares, entre otras enfermedades crónicas, y tienen calculadores como estos que les permiten a ustedes estimar por país, por región y en una muestra determinada de población de una determinada región, cuál sería el impacto de reducir estas brechas de cuidado. Por ejemplo, para la región de las Américas, esto también incluye Estados Unidos y Canadá, por eso los datos no son tan malos. El control actual de la presión arterial en términos poblacionales es del 36%, es decir, que 2 de cada 3 hipertensos no tienen la presión arterial controlada, o porque no están diagnosticados, o porque a pesar de estar diagnosticados no reciben tratamiento, o porque a pesar de recibir tratamiento, el tratamiento no tiene la calidad suficiente para mantener los valores de presión arterial en meta. Ahora bien, si nosotros nos planteamos como un objetivo diagnosticar al menos el 80% de los hipertensos
ustedes pueden colocar acá, tratar al menos al 80% de los pacientes que tienen diagnóstico y controlar al menos al 80% de los tratados, esto es una cuenta muy sencilla, 0,8 por 0,8 por 0,8 nos da un poco más de 50%. Es decir que si nosotros logramos este objetivo, aún nos van a quedar sin controlar la mitad de los pacientes con hipertensión arterial, pero el impacto puede ser tremendo. Y en términos de muertes ahorradas, podrán ver ustedes el beneficio. Es decir, aproximadamente 420.000 muertes se pueden ahorrar. Y si tenemos en cuenta que hay entre 5 a 7 eventos no fatales por cada muerte de causa por enfermedad cardiovascular, hagan ustedes las cuentas y verán el impacto tremendo que esta medida tendría sobre la salud de la población. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, como yo les comentaba recientemente, existen brechas muy importantes en diagnóstico, que sería la barra roja oscura, es decir, prevalencia de hipertensos no diagnosticados. En acceso a tratamiento, no es tan malo en la región, de hecho es una de las mejores del mundo, la región de las Américas, en acceso al tratamiento, pero la calidad de ese tratamiento, ahí vemos que existe una brecha muy importante. Si vemos las barras verdes, la oscura son la proporción de hipertensos tratados y controlados, pero la verde clara son los hipertensos que en tratamiento no logran mantener sus valores de presión arterial meta. Y esto podemos encontrar muchas causas por parte del paciente, en la adherencia, pero sobre todo por parte del sistema de salud, una sobreutilización de monoterapia, una inercia clínica que hace que los valores de presión arterial que están cerca del objetivo no disparen un incremento en la intensidad del tratamiento y muchas más. ¿Y cómo funciona el sistema de salud de la mayoría de los países? Bueno, funciona como un embudo. Lo que habitualmente se hace es que la atención primaria se reciben los pacientes, si se diagnostica hipertensión, se mandan al especialista, pero no hay especialistas para ver tanto paciente, ni siquiera hay tantos médicos para atender este problema adecuadamente. Si tomamos la presión arterial sistólica elevada, es decir, aquellos con hipertensión y aquellos pacientes que estarían en prehipertensión, y todo esto ustedes saben que se está revisando porque hay una relación lineal entre valores de presión arterial y eventos cardiovasculares a partir de los 110 milímetros de mercurio, pero si tomamos pacientes con más de 120 milímetros de sistólica, datos de la Federación Mundial del Corazón, hay más de 4.000 millones de personas con presión arterial elevada. Es obvio que si encaramos este problema basándonos en los médicos y más aún en los especialistas, no vamos a mover la aguja de la carga de muerte y mortalidad de nuestras poblaciones. Es decir, necesitamos incorporar también a los enfermeros, necesitamos incorporar a los farmacéuticos, a los trabajadores comunitarios. Tenemos que pensar el control de la hipertensión arterial, el manejo del riesgo cardiovascular, como se piensa un programa de inmunizaciones, un programa de vacunación, un programa de intervención masiva. Y Hearts en las Américas actualmente tiene 33 países comprometidos con la implementación. Hay 10 países que ya están implementando en más del 80% de sus centros de atención primaria. En total hay más de 7.200 centros implementando el modelo, con 11 millones de personas con hipertensión en el área de cobertura, y tenemos actualmente, según nos informan los países y sabemos las brechas que hay en la información, sobre todo en la atención primaria, un 63% de controlados entre aquellos tratados. ¿En qué se diferencia Hearts del modelo tradicional? Es que está basado en el equipo de atención primaria de salud, en vez de estar centrado en el especialista. Tiene un enfoque estandarizado, utiliza una vía clínica con un protocolo de tratamiento estandarizado, tiene un modelo de calidad que monitorea el desempeño de indicadores de proceso, estimula la mejora continua, la implementación de ciclos de mejora continua y otras características que pueden ver en esta diapositiva. Y esta es la vía clínica modelo, prototípica de Hearts en las Américas.
que reúne las recomendaciones basadas en evidencia de guías de práctica clínica y las operacionaliza en un instrumento de implementación de una sola página, donde tenemos intervenciones y los puntos destacados más importantes para realizar un correcto diagnóstico, para una correcta estimación del riesgo, establece umbrales para el inicio de tratamiento antihipertensivo, diferenciado según el riesgo, incorpora una estimación del riesgo muy pragmática. Nosotros nos hemos topado muchas veces con lo que yo llamo la dictadura de los modelos de riesgo, ¿no? Que en vez de estar al servicio de la práctica clínica, ponen a la práctica clínica al servicio de un modelo estadístico. Entonces, hay pacientes que tienen una carótida del 50% o tienen una angioplastia coronaria y porque tienen 37 años y ya dejaron de fumar, los meten en un modelo de riesgo, le da bajo riesgo y ese paciente no lleva estatina, no lleva aspirina. Esas cosas ocurren diariamente. Entonces nosotros decimos, una estimación muy pragmática del riesgo cardiovascular. Paciente con enfermedad aterosclerótica en cualquier territorio, paciente con diabetes o que tiene enfermedad renal crónica, es decir, microalbuminuria o alteración del filtrado glomerular persistente por más de 3 meses. Y si no tiene nada de eso, aplicar el calculador y si da un cálculo de más de 10%, ese paciente es de alto riesgo y el manejo es muy pragmático. Si es prevención es dicotómico, es decir, paciente de alto riesgo y paciente que no tiene alto riesgo. Y si tiene alto riesgo, necesita estatinas de intensidad al menos moderada. Y si además de tener alto riesgo es prevención secundaria, tiene enfermedad aterosclerótica establecida, estatinas de dosis altas, aspirina, metas más estrictas de control de presión arterial. El protocolo de tratamiento estandarizado de la presión arterial, que es la vía, que es el corazón de la vía clínica de Hertz. Es un protocolo que establece solamente 4 pasos para el escalamiento terapéutico, utiliza combinación de antihipertensivos desde el primer paso al 50% de la dosis máxima y recomienda, de ser posible, y esto sabemos que hay muchas brechas de acceso a esta tecnología, en combinación de una sola píldora de un solo comprimido, de una sola toma diaria para mejorar la adherencia, la persistencia y disminuir la inercia terapéutica. Si el paciente al mes, con una cita programada, no está en meta, hay que progresar la dosis a dosis completa y se cita al mes. Si no está en meta, se agrega un tercer fármaco al 50% de la dosis máxima y si no, se utilizan 3 fármacos a dosis máxima y ese debería ser el objetivo en la atención primaria de salud. Este protocolo tiene evidencia de que potencialmente puede controlar alrededor del 90% de los pacientes tratados. Y esto viene de un programa como Kaiser Permanente en California, que tiene más de 1 millón de pacientes hipertensos bajo tratamiento con un protocolo basado en un esquema similar, lisinopril, hidroclorotiazida, amlodipina, y lograr esas tasas de control. Y finalmente, en la base de la vía clínica, recomendaciones relacionadas con el seguimiento en pacientes que han alcanzado el control, la frecuencia de seguimiento, suministro de medicación por periodos prolongados. Es una condición crónica, no podemos estar ir a los pacientes cada 15 días o todos los meses a buscar su medicación. Entonces nosotros abogamos con los ministerios de salud para que implementen estas intervenciones, para que haya un adecuado surtido de medicamentos en los centros de atención primaria, e incorporamos también otras recomendaciones que son parte o debieran ser parte de la estrategia de prevención cardiovascular, como son las inmunizaciones para neumococo, para influenza, que sabemos que tienen beneficio demostrado en reducción de infarto, de stroke y de mortalidad. Y la vía clínica de Hertz ha tenido mucho éxito y ha sido adoptada hasta ahora en 28 países de América. La implementación y la penetrancia de Hertz, como les mostraba al principio, es muy dispar. Hay países que ya implementan más del 80% de su red de centros de atención primaria, hay países que están un poco por detrás. El caso de Argentina, hay algunas provincias que implementan, otras provincias que no implementan. En fin, lo importante es seguir transmitiendo este mensaje y expandiendo el modelo. Argentina ha desarrollado, el Ministerio de Salud de la Nación, 2 modelos de vía clínica, ha adaptado este modelo de vía clínica, una para hipertensión y manejo del riesgo cardiovascular y otra para el manejo de diabetes tipo 2, es decir, de todo el manejo
glucémico de los pacientes diabéticos y la prevención de complicaciones. Y son dos vías clínicas que a su vez dialogan, no se contradicen, interactúan entre sí para darle un enfoque más integral a los pacientes. Y lo importante es que cuando un Ministerio de Salud oficializa un documento como este, de alguna manera se obliga a proveer los recursos para que su implementación sea efectiva. Hablamos muchas veces de los cuidados centrados en el paciente, la medicina centrada en el paciente, y que hay que empoderar al paciente. Qué mayor empoderamiento que vías clínicas como esta estén visibles en los centros de salud y el paciente pueda ver en qué paso de tratamiento se encuentra y cuáles son sus derechos en función de su riesgo cardiovascular, de si tiene diabetes, que tiene que recibir estatinas, que tiene que tener sus valores de presión en meta. Es decir, que la vía clínica al final se constituye en una herramienta clínica, obviamente, que facilita la tarea de los médicos, de los enfermeros, farmacéuticos, personal de atención primaria, pero además eh, es un instrumento de gestión de salud pública y es un instrumento de empoderamiento de los pacientes y su familia. ¿Por qué usamos vías clínicas y tenemos guías y protocolos? Porque cada herramienta tiene su lugar. Las guías de práctica clínica son tremendamente importantes porque llegamos a un punto donde hay una polución de información tan grande que es imposible abarcarla. Por eso es muy importante que un grupo de expertos con una metodología rigurosa revise eso y la analice críticamente y la traduzca en recomendaciones concretas. Pero las guías de práctica clínica en parte son la solución y en parte forman parte del problema. ¿Por qué? Porque tienen un enfoque vertical, tremendamente exhaustivos y al final del día terminan arrojando documentos de 200 páginas que son imposibles de implementar en los cuidados generales, es decir, tal vez un especialista en hipertensión arterial sí se conozca las guías de la A a la Z y la haya leído y haya leído toda la evidencia y los resúmenes, cosa que dudo mucho. Yo soy especialista en cardiología y he utilizado las guías, obviamente, he leído los papers, pero nunca me leí una guía de la A a la Z, sinceramente. Eh, pero imagínense la atención primaria, ¿no? Que el médico de atención primaria tiene que ver a la embarazada, tiene que ver a los niños con enfermedades respiratorias, tiene que hacer prevención del cáncer y tiene que manejar el riesgo cardiovascular. Esto no funciona. Los protocolos son herramientas muy útiles porque al final disminuye la variabilidad inapropiada de la práctica, simplifican los procesos, traducen las recomendaciones en una acción concreta, pero son muy limitados. Y las vías clínicas, al final, utilizan los protocolos, pero tienen un manejo más integral, más ampliado, y no suelen estar basadas en una sola guía. Si ustedes ven la vía clínica de Hartz, hay recomendaciones que vienen de guías de prevención secundaria, de prevención primaria, el tratamiento de la hipertensión, de tabaco, de vacunas, en fin. Y aquí surge el problema. Si bien la vía clínica de Hartz es muy abarcativa y tiene como puerta de entrada la hipertensión arterial por las razones epidemiológicas antes expuestas, todavía se sigue quedando corta en dar una respuesta efectiva a la multimorbilidad. Y ahí surge el nuevo proyecto que estamos llevando adelante ahora, que es Hartz 2.0. Es un proyecto colaborativo con el objetivo de fortalecer la vía clínica de Hartz y llevar a la iniciativa Hartz a otro nivel. ¿Centrados en qué? En el abordaje del síndrome cardiorreno-metabólico. Muchos dirán, bueno, esto es el síndrome X plurimetabólico, que luego pasó a llamarse síndrome metabólico, y parece que siempre estamos refritando un concepto. Pero el problema sigue ahí y nadie le da una solución. Entonces tenemos un clúster de factores de riesgo que habitualmente conviven en el mismo individuo y el abordaje tradicional y especializado lo fragmenta en un montón de compartimientos. Entonces tenemos guías de nefrología, de hipertensión, de lípidos, de diabetes, de obesidad, de tabaco, y esto no hay quien lo abarque. ¿En qué se basa HART 2.0? Yo no voy a profundizar demasiado, pues es un proyecto muy grande, pero básicamente tiene tres fases. Una primera fase, reunimos un grupo muy grande, internacional de expertos, y les pedimos que nos analizaran la vía clínica y recomendaran hasta 3
puntos de mejora, teniendo en cuenta una prioridad programática desde el punto de vista de la salud pública. Luego, con eso, hicimos un proceso de consenso y quedaron 45 intervenciones candidatas que se la hicimos evaluar a 26 ministerios de salud de los países de Latinoamérica y el Caribe, preguntándoles el grado de disponibilidad actual en entornos de atención primaria de cada una de estas prácticas y la factibilidad de implementación y tratando de identificar barreras para su implementación. Y actualmente estamos en la fase 3, donde con los insumos de la fase 1 y de la fase 2 hicimos una revisión exhaustiva de la evidencia, construimos tabla de síntesis de evidencia similar a como se hace una guía con metodología GRADE, convocamos un grupo de expertos y actualmente están valorando la pertinencia de incluir o no esas intervenciones nuevas en la próxima vía clínica que se diseñará. El paper de la fase 1 ya está publicado en Global Hearts, es un paper open access, está accesible para todos los que lo quieran consultar. Pueden ver la diversidad y la talla de los expertos que hemos convocado para hacer esta tarea, desde Salim Yusuf, Paul Walton, Mark Jaffe, está Marcelo Orías, por ejemplo, que muchos de ustedes conocerán, o César Romero, que está en Emory, Donald Di Petti, Bill Meirasola del Instituto de Efectividad Clínica, Mark Huffman, Norm Campbell de Canadá, Xin Huasang de China. Bueno, tenemos desde Australia a China, América, Europa, tenemos gente de todo el mundo, expertos de primer nivel en prevención de enfermedades cardiovasculares y programas de salud pública, y estamos tratando de generar ese cambio de paradigma y ese consenso necesario. Paralelamente a este proyecto, otros 2 proyectos satélites que también están publicados y son de Open Access, Hearts Pharmacy, para fortalecer el rol y las capacidades clínicas de los farmacéuticos en la atención de los pacientes con factores de riesgo cardiovascular, y uno específico que hemos denominado Hearts Team-Based Care, que es para mejorar las capacidades de los equipos de atención primaria de salud, centrando los cuidados longitudinales en los profesionales de enfermería y farmacia. Yo con esto termino. Hearts es una estrategia muy grande que no alcanza una presentación para hablar de todos sus aspectos, pero invito a todos ustedes a ingresar a nuestra página web, a acceder a nuestros materiales, a buscar nuestros papers. Hay mucha información, todas de libre acceso, y quedamos al pendiente de cualquier duda que nos quieran consultar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Rosende. Entonces invito a Federico Salazar a que, como experto en hipertensión y miembro del Comité de Obesidad y Diabetes, nos dé su punto de vista y la interrelación entre ambos expositores. Bueno, felicitaciones Andrés por la presentación, gracias Gustavo. Y creo que si nosotros podemos encontrar un programa y una guía rápida que nos lleve en Argentina a esos números que mostraba Andrés de un 60% de control, aplicando estas recomendaciones, sería fantástico, conociendo los números que tenemos ahora, que aproximadamente el 25% estamos teniendo de control de hipertensión. Y sobre todo, que el programa Hertz para Argentina utiliza como primera línea los sartán y amlodipina, 2 fármacos muy sencillos. El programa en general usa Telmi, sartán, pero nosotros con los sartán y amlodipina podemos rápidamente establecer los 2 o 3 primeros pasos de tratamiento, y creo que eso, si pudiésemos lograr que en atención primaria los hipertensos en una consulta estén estratificados y empiecen tratamiento a dosis baja de combinación fija, ya eso es un montón. Así que me parece que se sabe, y lo venimos hablando hace mucho, me parece que lo que falta es la implementación. Así que deberíamos reforzar un poco esto de ser rápidos en la toma de decisiones de estratificación de riesgo, no necesariamente usando muchos estudios, tal vez para pacientes individuales sí, pero a nivel poblacional no, y rápidamente decidir una combinación fija en dosis baja. Los sartán amlodipina es muy accesible para nosotros.
telmisartán amlodipina no es tan accesible, por eso me parece que la decisión del ministerio fue la correcta de usar un fármaco con menos efectos adversos y fácilmente accesible. Y eso sí nos lleva al 60% de control en atención primaria, ya para segundo o tercer nivel de atención y de especialistas sería mucho más sencillo, porque un paciente ya vendría con 2 o 3 filtros previos y no solamente llega a un hospital de tercer nivel de atención con presión alta y que nadie antes se la diagnosticó o se la trató. Optimizaría mucho. De la presentación de Pablo me quedan dudas. Algo hablamos previamente. Me gustaría conocer la opinión de Andrés, si él considera la implementación para todos de lipoproteína A en esto de estratificar el riesgo cardiovascular y cargar el valor de la lipoproteína A en la app de Hertz como un marcador más y poder incluirlo en atención primaria. Yo creo particularmente que un paciente que tenga lipoproteína A severamente elevada cambia mucho la conducta del médico, más allá de la estratificación del paciente. Que un médico vea que tiene un marcador que es genéticamente condicionado, alterado y modificado, enseguida le hace parar las antenitas y ver si ese colesterol realmente está en meta, si esa presión realmente está en meta, si esa diabetes realmente está en meta. O sea que cambia la conducta y la actitud del médico el hecho de saber que tiene lipoproteína A elevada. Entonces seguramente también nos haga ser más intensivos en el tratamiento. Pero me gustaría conocer la opinión de Andrés. ¿Qué opina de eso? Sí, gracias Federico por el comentario. Bueno, ese tema no surgió, la consulta que hicimos no surgió. Yo creo que a la lipoproteína A todavía le falta camino por recorrer, hay muchas cosas que esclarecer. Parecen no haber dudas en que es un marcador de riesgo. El HDL también es un marcador de riesgo. Yo recuerdo, estaba haciendo la residencia, era la época que se discutía si el HDL era un marcador o un factor de riesgo, y ahí aparecieron después bueno, veíamos que la niacina, tenían un Ni, subían un poco el HDL, no tenían mucho efecto los eventos, aparecieron los trapibs, que eran espectaculares, y el torcetrapib aumentaba 40% el HDL, el dalcetrapib 60%, y cuando hicieron el Illuminate tuvieron que suspenderlo prematuramente porque aumentaba la mortalidad cardiovascular por aumento de la presión, y el estudio con torcetrapib no tuvo ningún efecto. Entonces, al final, creo que no conocemos todavía qué puede suceder con la lipoproteína A. Sí es cierto que las estatinas, por ejemplo, no bajan la lipoproteína A o incluso pueden aumentarla, pero los pacientes con lipoproteína A elevada en los estudios con estatinas sí bajan los eventos cardiovasculares y la mortalidad. Entonces, es decir, bueno, la lipoproteína A podría ayudarnos a mejorar la clasificación de riesgo y ser más intensivos con algún grupo de pacientes. Ahora, yo lo que pienso es que cuando uno ve esto de la perspectiva de la salud pública, las brechas de implementación son tan grandes que, al final los recursos que debería erogar el sistema para tener determinación de lipoproteína masiva, eh, al final tiene un costo de oportunidad. Es decir, si yo invierto en eso, dejo de invertir en otras cosas. Por ejemplo, una de las intervenciones que sí salió priorizada ahora para la nueva vía clínica de Hart son los objetivos de control lipídico, al menos en pacientes que tienen alto riesgo, porque nosotros tenemos un enfoque ahora de dosis de estatinas, alta intensidad, moderada intensidad, similar al de la guía americana 2017, creo, ¿no? No, antes, 2013. Eh, pero bueno, sabemos que con el advenimiento de los inhibidores PCSK9 y demás, colesteroles más bajos en tratamiento on top con estatina, siguen bajando los eventos. Entonces hay un espacio ahí para decir, bueno, yo ya hice el ABC, ya tengo mi paciente de alto riesgo con 40 miligramos, 80 de atorvastatina o 20 de rosuvastatina, le mido los lípidos. Y si tiene 80 de LDL, bueno, tal vez lo mando al especialista y que le ponga cualquier otra cosa. Y es como decís, al final hay tantos pacientes que, que no es una competencia entre si estos pacientes los debe ver la atención primaria o los especialistas. Es pacientes para hacer dulce. Entonces, la idea es que la atención primaria pueda resolver los casos más simples y la gran mayoría de los pacientes y los especialistas se puedan concentrar en los pacientes que realmente necesitan otro escalón. Ahí con la lipoproteína A
yo creo que sucede eso. En muchos lugares lo que contestaron los países es que no está disponible la determinación de colesterol total, por ejemplo, en la atención primaria. Entonces ya pedir lipoproteína A parece un poco ciencia ficción. Y por otro lado, al final uno lo que tiene que pensar es, bueno, ¿cuántos pacientes me reclasifica esto, ¿no? Porque si yo utilizo enfermedad establecida, cardioaterosclerótica establecida en cualquier territorio, utilizo enfermedad renal crónica, es decir, mi índice de albuminuria, creatinúria mayor de 30 o filtrado estimado disminuido persistente por más de 3 meses, o uso diabetes tipo 2. Para clasificar riesgo, me estoy llevando el grueso de pacientes donde se concentran los eventos con 3 preguntas, o sea, y no necesito demasiadas determinaciones complejas. Y uno dice, bueno, pero ahí el problema ya está resuelto porque es tan fácil diagnosticar el riesgo y hay tratamiento que están tratados. Y claro, pero cuando uno va a mirar, eso no es así. Aproximadamente el 50% de los diabéticos no recibe estatinas a nivel global. Tenemos una brecha de prescripción del 50%. Y cuando uno ve los datos del PURE, la publicación original, la primera, prevención secundaria, gente que tuvo un stroke, gente que tuvo un infarto, en países de ingresos altos no llega al 50% la proporción de pacientes que tienen todos los medicamentos que tienen que tener, antihipertensivo, beta-bloqueante, aspirina, estatina. Países de ingresos medios, 30%, países de ingresos bajos, 20%. Entonces, ese grupo de altísimo riesgo, de muy alto riesgo, se identifica muy fácil y no lo estamos haciendo. Y luego nos queda el resto. Bueno, ahí tenemos un modelo de riesgo para tirar para arriba, para hacer dulce. Y hay muchos porque al final ninguno se impone, porque es lo que yo digo, la dictadura estadística. Entonces publica un estudio que dicen que sí, el área bajo la curva ROC de este modelo es 0,83 y el otro es 0,79. Si uno agarra Framingham y le saca todos los factores de riesgo al modelo, porque lo pueden probar, están las bases disponibles eh, gratis para descargar y analizar, quítenle todo al modelo y córranlo con la edad. Le da 0,7 el índice bajo la curva. Entonces, yo con la edad sola, fíjense qué buena capacidad discriminativa tengo. Entonces, al final la lipoproteína A reclasificaría a los pacientes de moderado riesgo, que son esos que alrededor entre 40 y 50%, con un índice de reclasificación que ronda el 30%, algunos irán para alto riesgo, otros para bajo. ¿Sirve? Sí. ¿Puede ser que yo intensifique más el tratamiento? Puede ser, en un subgrupo de pacientes. ¿Eso alcanza para hacer una medida de salud pública de implementación masiva? No, yo creo que todavía eso sigue siendo un terreno del especialista, me parece. Entonces, habrá un grupo de pacientes que, por ejemplo, pensando un poco, ¿no? Ahora aparece HAR 2.0 y le ponemos las metas lipídicas. Entonces, el médico de atención primaria hace lo que tiene que hacer. Le pone estatina, dosis máxima, le pone antihipertensivo, controla los valores de presión, todo, le pide lípidos, tiene LDL alto o hay alguna otra condición que dispara una sospecha para derivación del especialista y bueno, el especialista evaluará y si en el contexto de su evaluación le quiere pedir una lipoproteína A, me parece que está bien y bueno, después habrá que ver qué se hace con eso. Pero me parece que todavía no estamos muy cerca de tener eso para implementación masiva. Por ejemplo, todavía no tenemos la atención primaria en nuestra región, salvo Chile, que lo acaba de aprobar dentro de sus garantías explícitas de salud, los inhibidores SGLT2. Y sabemos que bajan la mortalidad, bajan los eventos en pacientes con insuficiencia cardíaca, en diabético de alto riesgo, en pacientes con enfermedad renal crónica. Después de eso nos vienen los agonistas GLP-1, que sabemos que son fármacos que previenen la enfermedad cardiovascular y la mortalidad en pacientes y además bajan de peso, pacientes con obesidad, que es una epidemia. Entonces, ¿cuánto tenemos por hacer todavía para mejorar la salud de la población? Y después, a mí al final ahí me queda la lipoproteína A. O sea, no es que esté en contra de la lipoproteína A, pero bueno, pero haber sido claro. No, pero estoy de acuerdo, sí, sí. Jorge, ¿cuál es tu punto de vista? Y quiero hacerte una segunda pregunta. En la flexibilidad que el doctor Andrés Rosén demostró que el programa tiene, Argentina decidió empezar con una dosis más baja, 2,5 de amlodipina y 25 de losartán, y en lugar de atorvastatina, prefirió rosuvastatina.
¿A vos te parece que es un acierto y no pensás que podríamos, si los costos, como yo creo, son similares, usar rosuvastatina y ezetimibe y llevar la combinación también a los lípidos? Bueno, bueno, gracias primero por la invitación. Segundo, excelente las dos presentaciones. Fue muy interesante todo lo que le respondió el doctor Rosende a Federico y un poco ya nos ubica en cuál es el escenario en el que tendríamos que trabajar respecto a la implementación o no del dosaje de lipoproteína A en la atención primaria, digamos. Desde el punto de vista de la primera parte, digamos, de lo que tiene que ver con la hipertensión arterial, poder entender que primero que es importante que diagnostiquemos hipertensión arterial, segundo que tratemos hipertensión arterial no diagnosticada y segundo que tratemos bien logrando las metas, ya de por sí sería un gran logro. En ese sentido, como estrategias de cada uno de los países en función de lo que eh, ofrece este programa. Yo creo que si los gastos no se modifican sustancialmente, nosotros tenemos que utilizar las dosis que mayor probabilidad nos ofrezcan de lograr los objetivos o las metas para el control de los factores de riesgo y reducir los eventos cardiovasculares. Entonces, en ese sentido, todos sabemos, y probablemente las próximas guías de lípidos sean mucho más claras, que las estatinas en alta dosis bajan un 50%, que si nosotros le agregamos ezetimibe vamos a llegar a un 65%, que si agregamos ezetimibe y ácido bempedoico vamos a lograr otro objetivo. Entonces, desde ese lugar, si nosotros el gasto va a ser exactamente el mismo, tener estrategia con rosuvastatina, que es más potente que la atorvastatina, no me parece una mala opción, pero poder agregarle ezetimibe al mismo costo y poder lograr en promedio reducciones de valores de LDL colesterol más cercanas a los objetivos, me parece que sería la mejor opción. Yo creo que en definitiva, como un pensamiento, lo que nos enseñó siempre el HART desde sus inicios, digamos, y en todo lo que fue pasando, es que lo importante es que estratifiquemos los pacientes, porque estratificando podemos tener pools de pacientes cuyos objetivos para lograr objetivos de metas son diferentes. Y al principio solamente teníamos un valor que era, por ejemplo, el colesterol total, algo tan básico como ese, y hoy estamos yendo hacia un HART 2.0 con un pensamiento cardiorreno-metabólico y vamos agregando de a poco determinadas cosas que puedan ser adaptadas a todos los escenarios de todos los países que son muy diferentes desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y en ese sentido trabajar con estrategias globales como esas eh, son muy difíciles de establecer en igualdad para todos. Pero ellos nos muestran que lo importante es estratificar y estratificar con las herramientas que tengamos. Y si tenemos como herramienta solamente el colesterol total, bueno, tendremos que utilizar el colesterol total para estratificarlo. Y si tenemos herramientas solamente de diagnosticar que el paciente es hipertenso, es diabético, tendremos que utilizarlo. Y si en este momento, en vez de tener colesterol total, podemos tener un perfil lipídico, eh, ya eso va a ser un gran logro. La lipoproteína A en ese escenario nos queda como descolocada y probablemente los grupos de personas, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial o a nivel local o lo que fuera, que puedan utilizarla, si la pueden utilizar, deberán utilizarla. Pero desde un punto de vista global, probablemente tengamos otras cosas que ya están implementadas y que todavía no se han logrado los objetivos para el riesgo establecido. Entonces, trabajemos sobre lo que tenemos, logremos los objetivos que tengamos y después pensemos en si esto nos ofrece o no nos ofrece algo diferente.
Estratificar pacientes de riesgo intermedio o alto riesgo es algo muy interesante. Creo que de todo esto, a ver, si vamos a esperar medicamentos, los medicamentos sabemos que no van a poder ser incorporados fácilmente a la población general. Segundo, en prevención primaria, la gran mayoría de los trabajos que están próximos a terminar son todos en prevención secundaria. En prevención primaria hay un trabajo que es el ACLAIM con lepodisiran que divide a los grupos en 50% prevención secundaria y 50% prevención primaria para el 2029. O sea, esa información no la vamos a tener. Pero sí sabemos de subanálisis, que no sé si alcanza desde el punto de vista estadístico, que si nosotros ponemos una estrategia tan barata y sencilla y dejada de lado por las complicaciones que tenía, como el uso de la aspirina en pacientes en prevención primaria que tengan un LPA mayor de 50 miligramos con reducción de eventos cardiovasculares, no solo en el MESA, como explicó el doctor eh, eh, Corral. el Pablo Corral, sino también en otros protocolos como el protocolo, el Human Health Study o el estudio ASPRI o en el NANES-3 inclusive, en todos ellos, en su análisis han demostrado que si vos tenés un LPA alto y le usás aspirina, reducís eventos cardiovasculares sin prácticamente diferencias en el riesgo de sangrado. Entonces, desde ahí podría tener algún lugar porque la estrategia que tomás para mejorar eso es una estrategia muy barata como el uso de aspirina, en un escenario de pacientes en prevención primaria donde la aspirina ha perdido su lugar. Pero fuera de eso, no veo otro beneficio en este momento, en esta estrategia, para incorporar a la lipoproteína A como una estrategia estratificadora de riesgo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Quiero comentarles que el presidente del Comité de Hipertensión Arterial de FAC, que es el doctor Mauro Ruize, felicita por la charla, está presente y en este momento hay 3 provincias argentinas articulando, intercambiando información y con una reunión permanente para implementar HATS. Probablemente algunos marcadores, doctor Rosende, sirvan para la adherencia. Aún dentro de California se adaptó el programa, no sé si lipoproteína A, pero la caída en el uso de los hipotensores en Argentina a 6 meses y al año es muy notable. Entonces quizá, por más que es atención primaria, algún factor adicional que pueda ayudar a la adherencia, ¿han trabajado sobre eso? Sí, al final, diagnosticar y tratar la hipertensión arterial parece tan sencillo y a la vez es tan difícil, ¿no? Porque este problema tiene muchas aristas, desde que es un problema subestimado en la formación de grado, o sea, agarras un médico que va a rendir examen de residencia y sabe todos los criterios diagnósticos del lupus. Yo debo haber visto 4 pacientes con lupus en mi vida, y los otros 60 que pensaba que tenían lupus, que tenían rosácea y le pedí anticuerpos antinucleares, un montón de estupideces. Pero después de hipertensión arterial me dieron una clase de media hora. Me dijeron la presión arterial se diagnostica por encima de 140/90 y se pone cualquiera de estos medicamentos y ala. Y es el factor de riesgo número 1, no solamente para enfermedades cardiovasculares, para mortalidad global. Porque si la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, si sumamos la renal, la demencia, y no le estamos prestando la atención que merece. Y por otro lado, eh, hay factores que imposibilita un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento y un adecuado control, que son de los médicos, que son del sistema de salud en su conjunto, que son de los prestadores de servicios de salud. Por ejemplo, en la Argentina, la Superintendencia de Servicios de Salud obliga a las obras sociales a dar una cobertura del 70% en tratamientos crónicos, pero la combinación de fármacos no te la cubre. No te cubre, entonces uno dice, bueno, la combinación de fármacos habría que usarla porque al final eh, son, muchas veces son más baratos que comprarlos por separado, que el precio de los 2 fármacos por separado, pero si me dan 70% de cobertura y con el otro no me lo cubre, o me da el 20% o el 30% alguna prepaga, entonces la gente no lo prescribe, no lo puede comprar.
Y entonces eso impacta sobre la adherencia. El hecho de que sea una condición asintomática y negada por los propios médicos y por el propio sistema de salud, también hace que el paciente la subestime. Digamos, no puedo pretender que el paciente le dé relevancia a la hipertensión si no se la dan los propios médicos, no se la da el propio sistema de salud. Entonces, le toman la presión arterial, la tiene alta, y entonces empieza el millón de excusas. Ah, no, que justamente hoy discutí con mi mujer, no, el mes que viene o a los 2 meses viene la tiene alta de nuevo, no, es que ahora dormí mal, a los 3 meses viene y la tiene alta de nuevo. Y así los pacientes van por la vida hasta que un día se infartan y dicen, uy, qué mala suerte, se infartó, se hizo mala sangre. Bueno, es, es multifactorial. Nosotros en Hearts tratamos de abordar cada uno de estos problemas, de estos componentes, aportando soluciones innovadoras basadas en la mejor evidencia posible, pero también tenemos las brechas de financiamiento de los gobiernos. En Argentina había un programa que era el programa Remediar, que era un programa que funcionaba, que llegaba a todos los centros de salud en toda la provincia más alejada del país, que compraba medicamentos, licitaciones públicas a un costo ridículo y que luego lo desmantelaron, luego lo volvieron a montar con otro nombre, luego lo volvieron a llamar Remediar 2.0, ahora lo volvieron a desmontar. Entonces, eso también es muy difícil, ¿no? Si no tenemos una política de medicamentos. Yo simplemente me quedo con el estudio que me pareció más impresionante de los últimos 2 años, que es el que se hizo en China, está publicado en Lancet en 2023, con estos que le llamaban Chinese Doctors, que agarraban gente. Nosotros nos escandalizamos si un enfermero siguiendo un protocolo a un paciente con la presión fuera de meta le dice, no, ahora le sube la dosis, y esta gente tomaba miembros de la comunidad, les daba una capacitación, los ponían a cargo de un médico de familia, a distancia, les enseñaban a tomar la presión, el tipo mandaba los datos y estaba hipertenso, el médico le decía, sí, ok, poné el tratamiento. Y obviamente quitaban todas las barreras de acceso a los medicamentos, le daban los medicamentos de forma gratuita. Y lo que se observó es 35% de reducción de riesgo de infarto, 30% de reducción de riesgo de stroke, 15% de reducción de la mortalidad total, 23 milímetros de mercurio de diferencia de la presión arterial sistólica. O sea, si le cambiamos eh, si le cambiamos el enfoque terapéutico, que es muy similar al de Hartz, un protocolo estandarizado, trabajo basado en equipo, y ponemos un fármaco cualquiera, todo el mundo estaría como loco hablando de ese fármaco y quisiera prescribir un fármaco que te baja 20 milímetros de mercurio la presión arterial contra tratamiento individual, tradicional, y te baja 10-15% la mortalidad por todas las causas, pero pasó inadvertido, salvo en parte de la comunidad que hace hipertensión arterial, que está tratando de levantar esa bandera, de Paul Walton, de North Campbell, incluso es una parte, no estoy diciendo toda la gente que hay hipertensión lo haya considerado. Muchos están en otra cosa, están en la denervación renal, están en los cibericirán, que está bien, espectaculares. Si tenemos eso, un inhibidor de los microRN y le damos una vacuna y el paciente se le cura la hipertensión, espectacular, pero digo, hay muchas cosas para hacer y creo que entran dentro de la misma subestimación general que tiene la condición por parte de los gobiernos, que no se dan cuenta de que una población enferma impacta directamente sobre el PIB. O sea, no solamente tenés un costo individual para los pacientes, tenés un costo para la familia y tenés un costo para el país. Una población más enferma, que se muere antes, que tiene que acceder a diálisis, a trasplante renal, que se infarta, que requiere cardiofibriladores para prevención primaria de muerte súbita, o internaciones por insuficiencia cardíaca. Tiene un costo tremendo, directo para el sistema de salud y un costo indirecto en términos sociales y económicos que los gobiernos subestiman. Los médicos, los profesionales de salud subestiman el problema, pero después nosotros le pedimos a los pacientes que le dé la importancia que se merece y cargamos las tintas sobre los pacientes y decimos, no, el problema de la hipertensión es que la gente no se cuida, no toma la medicación, come cualquier cosa. Y eso es muy tranquilizador, porque al final si el problema lo tiene el otro, yo no tengo que hacer nada para cambiarlo. Yo hago todo bien y vamos a esperar, a sentarnos a esperar que el paciente haga lo que tenga que hacer. Entonces la realidad no va a cambiar. O
sea, no va a cambiar si seguimos haciendo siempre lo mismo. Y a mí me cuesta pensar que los canadienses o que llegó Canadá a tener 67% de control a nivel nacional, todo el país, o en Kaiser Permanente, que tiene 93% de control, me cuesta pensar que esa gente quiera más su vida y estar sano que el resto de la población. ¿Qué somos? ¿Un ejército de suicidas? Que estamos con la espada de Damocles y haciendo equilibrismo sin red y con los ojos vendados. No, eso no lo compro. La verdad que la adherencia es un problema, sí, hay que atenderla, pero hay muchos, gran parte de la responsabilidad lo tienen los sistemas de salud y esa es la parte que nos toca a nosotros y esa es la parte que tenemos que fortalecer. Y cuando todo eso esté fortalecido, bueno, veremos a ver si el paciente, eh, cuál es la parte que le cabe y cómo podemos ayudarlo a mejorar esos factores. Una última pregunta, Andrés. ¿Cuál te parece que es el rol de la Federación Argentina de Cardiología, que en base a esto último que decís, tiene su comité de enfermeros y técnicos? ¿Cómo podría ayudar a una implementación más federal, más veloz y más completa? ¿Cuál te parece a vos, con tu experiencia, que podría ser el paso que sigue? Sí, yo creo que los enfermeros y los técnicos tienen que estar primero capacitados de la relevancia del problema y de las acciones que pueden ellos mismos tomar dentro del sistema de salud. Por ejemplo, desde capacitarse para medir adecuadamente la presión arterial. Nosotros hemos trabajado mucho para fomentar el cambio de matriz de medición de la presión arterial desde los manómetros aneroides comprados en un contenedor a China por $15, que nadie valida y nadie calibra, a tener, que además no tienen un manguito para todos los brazos, entonces se lo ponen a un paciente de 140 kilos con un brazo así, a una viejita que pesa 32 kilos con un bracito así. Entonces, bueno, tener manómetros automáticos validados, una técnica correcta de medición de la presión arterial, cómo se registra los valores de presión arterial. ¿Por qué la gente dice tengo 12,8, 13,8? Eso se lo repite el propio profesional de la salud. Presión arterial se mide en milímetros de mercurio y tenés 123,77, no tenés 12,7. Entonces, eso hay que educar ahí. Después, la eh, capacitación para que ellos puedan identificar poblaciones de mayor riesgo, que como les comentaba, se pudo usar un modelo, se pudo usar un modelo. El modelo de OMS, que es el modelo más grande a nivel global, la corte de derivación y validación más grande, está incorporado en la aplicación de HARTS. Pero antes de llegar a eso, preguntas muy simples. ¿Usted estuvo internado alguna vez por dolor de pecho? ¿Le hicieron un cateterismo? ¿O le dijeron alguna vez que tenía un colesterol alto o una placa en la carótida o tiene problemas renales o es diabético? ¿Le dijeron que tiene el azúcar alto? O sea, preguntas muy simples para poder identificar poblaciones de mayor riesgo. Y después, que sería lo ideal, eh, que tuvieran más autonomía a la hora de poder manejar la medicación de un paciente con hipertensión arterial y hacer el seguimiento. Pero sabemos que todavía hay barreras muy grandes, culturales sobre todo en ese aspecto, y muchas veces operativas, porque no tienen acceso a modificar las prescripciones o lo que sea, pero aunque sea, que si viene el paciente a control y el enfermero toma la presión arterial correctamente y ya vio que el mes pasado se fue con la presión alta y vuelve con la presión alta, que le golpee el consultorio al médico y le diga, le tomé la presión correctamente, el paciente me dice que está tomando los medicamentos, sigue con la presión alta, no deberíamos pasarlo de paso de la vía clínica, intensificar el tratamiento, aunque sea tener ese llamado de alerta. Ojalá que en algún momento podamos quitarnos del medio y que la gran mayoría de los hipertensos, porque ya vamos casi a un 50% de la población adulta hipertensa, y si bajamos los niveles de corte a 130, 80, ni les quiero contar, pero ojalá que podamos tener algún día a los hipertensos manejados por profesionales de enfermería. Hay estudios realizados en Argentina en pacientes mucho más grandes. Por ejemplo, el grupo Jessica con Hernando Val, que en paz descanse, con Granceli, han publicado el DIAL, un estudio que enfermeras por teléfono, los pioneros de la telemedicina, le subieron o le bajaban la pulsemia a pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes mucho más graves.
y nadie se escandalizaba. Yo siempre digo lo mismo. He hecho un montón de guardias en unidad coronaria, en cuidados intensivos, y le dejas a la enfermera, a un paciente con shock cardiogénico, tiene 50 bombas, inotrópicos, Swan Guns, lo que sea, y le pones ahí las indicaciones, la tabla de correcciones con la bomba de insulina, que si tiene la glucemia entre tanto y tanto le ponga tantos mililitros, y te vas a dormir, porque estás 24 horas ahí, no te quedás al lado de este paciente, además tenés ingreso, tenés 10 pacientes más para ver. Nadie se escandaliza que el enfermero siga una indicación basado en un parámetro cambiante biológico como es la glucemia, en este caso pónganle hipertensión arterial, en un paciente que tiene 50% riesgo de mortalidad 30 días. Y con una medicación que tiene un error de dosificación y una hipoglucemia severa lo puede dejar hecho un vegetal. Ahora, los antihipertensivos son extremadamente seguros. Población general tiene un 1% de riesgo de mortalidad al año. Yo no vi nadie que se haya muerto por antihipertensivo. Pero ahí no. Es todo un escándalo si el enfermero tiene autonomía. Entonces, yo creo que hay que trabajar en ese campo con los técnicos, con los enfermeros, con los profesionales de farmacia, y tratar de fortalecer el trabajo en equipo y soltarle las manos y que puedan tener mayor autonomía para manejar a estos pacientes. Si no, esto no se arregla más. Esto no se arregla más. Vamos a ir con 20% de control y lamentando pacientes discapacitados por stroke, infartados, muertos prematuramente o metiéndole una presión tremenda al sistema y a los costos relacionados con la diálisis o con el trasplante renal. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un único comentario final, agradecerle a los disertantes, a los expertos panelistas y a los que nos han seguido en este webinar. Y si nos guiamos por las estadísticas oficiales del país entero, Argentina tiene 15% de hipertensos controlados y Brasil y Chile tienen el doble. O sea que es un desafío enorme para la Federación Argentina de Cardiología, de una época en donde de Santiago de Chile y San Pablo venían a Buenos Aires a buscar actualización científica. Ahora estamos quedando rezagados en la región y es por eso que la Federación Argentina de Cardiología toma Hearts, se da una ducha de humildad y sale a pelear. Así que muchas gracias a todos, un gran abrazo y nos encontraremos en cualquier momento. Muchas gracias.